Lucía pensaba que su vida iba por el camino correcto, un matrimonio estable, una carrera exitosa, todo parecía perfecto. Hasta que una notificación inesperada del banco comenzó a destapar secretos que jamás imaginó. De un momento a otro, la vida de Lucía se puso patas arriba. ¿Qué descubriría y, más importante aún, cómo lo manejaría? Lucía siempre creyó que tenía la vida que muchos soñaban. A sus 38 años, era una mujer independiente, con una sólida carrera como arquitecta y un matrimonio que, para todos los que la rodeaban, parecía un verdadero cuento de hadas. Llevaba 10 años casada con Andrés, un hombre atento, cariñoso y siempre presente, y Lucía sentía que había construido una vida estable donde nada podría derrumbarse. Sus días estaban marcados por una rutina casi perfecta. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, meditaba y luego corría en la cinta durante media hora. El desayuno siempre era el mismo, una taza de café negro y tostadas con aguacate. Después, se preparaba para el trabajo, donde lideraba un equipo en una de las firmas de arquitectura más grandes de la ciudad. Lucía estaba en la cima de su carrera, con proyectos desafiantes, reconocimiento y la admiración de sus colegas. Cuando volvía a casa, ya cerca de las 7 de la noche, Andrés la esperaba con la cena lista, un ritual que había mantenido desde el inicio del matrimonio. Cenaban juntos, conversaban sobre el día y, a menudo, terminaban la noche viendo una película o discutiendo sobre viajes que querían hacer. Durante los fines de semana, la pareja solía reunirse con amigos para cenar o planear pequeñas escapadas, siempre proyectando la imagen de una relación sana y feliz. Para Lucía, la estabilidad era la base de su vida. Le gustaba saber exactamente qué esperar de cada día, planeaba todo con antelación y odiaba las sorpresas. Esa rutina meticulosamente organizada le daba una sensación de control sobre su vida, algo que consideraba esencial para su felicidad. No era el tipo de persona que disfrutaba tomando riesgos, ni en su vida personal ni profesional. Su matrimonio con Andrés era uno de los pilares más importantes de esa sensación de seguridad. Desde que se conocieron 10 años atrás, él siempre había sido el tipo de hombre que parecía entender exactamente lo que ella necesitaba. Paciente, dedicado y siempre presente, él se esforzaba por demostrar su cariño en pequeños gestos constantes. Si Lucía tuviera que elegir una palabra para definir su relación, sería predecible, y eso era algo positivo para ella. Predecible en el sentido de confiable, sin grandes dramas ni altibajos, solo el tipo de relación sólida que muchas personas pasan la vida buscando. A Lucía le gustaba pensar que, en un mundo lleno de caos e incertidumbre, ella había logrado construir una burbuja de tranquilidad en su vida. Su trabajo era exitoso, su matrimonio estable y su círculo social estaba formado por personas en las que confiaba plenamente. Se enorgullecía de la vida que había construido y, aunque sabía que no era perfecta, creía que estaba muy cerca de serlo. Sin embargo, detrás de esa rutina impecable y esa sensación de control absoluto, había pequeñas señales que Lucía prefería ignorar. Andrés, que siempre había estado tan involucrado en la relación, había comenzado a mostrarse un poco más distante en los últimos meses. Detalles pequeños, como la falta de entusiasmo en las conversaciones o las ausencias cada vez más frecuentes por trabajos de última hora, empezaron a llamar la atención de Lucía. Pero ella, confiando plenamente en la solidez de su matrimonio, no permitía que esos pensamientos tomaran fuerza. Eran solo fases, se decía, cosas comunes en cualquier relación a largo plazo. Aún así, no podía negar que algo parecía diferente. Era como si una sombra rondara su rutina, pero Lucía se negaba a enfrentarlo. Estaba segura de que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Después de todo, tenían 10 años de matrimonio, construidos sobre confianza y compañerismo. Y eso, para ella, era suficiente para alejar cualquier sospecha. La rutina diaria de Lucía era su ancla, lo que la hacía sentir segura en un mundo cada vez más impredecible. Y mientras su carrera seguía prosperando, con nuevos desafíos y propuestas surgiendo, se sentía más en control que nunca. Todo iba según lo planeado, exactamente como a ella le gustaba. Pero esa sensación de control era ilusoria.
Lo que Lucía no sabía era que, detrás de las apariencias, Andrés estaba viviendo otra vida. Una vida que pronto estallaría ante sus ojos, destruyendo toda la estabilidad que ella creía haber logrado. Era una tarde cualquiera, aparentemente como todas las demás en la organizada vida de Lucía. Estaba volviendo del trabajo, satisfecha con el éxito de una importante reunión que había concluido. Estacionó el coche en el garaje del edificio y, mientras recogía el bolso del asiento trasero, su móvil vibró con una notificación. Pensando que era un mensaje rutinario del banco, casi lo ignoró. Pero algo en la pantalla llamó su atención. Un mensaje informando sobre un préstamo aprobado a su nombre por más de 100.000 euros. Lucía frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ella nunca había solicitado ningún préstamo, mucho menos una cantidad tan alta. Con la cabeza dando vueltas, entró en el ascensor tratando de mantener la calma, pero la ansiedad comenzó a apretar en su pecho. Llegó al apartamento y, aún de pie en la entrada, abrió la aplicación del banco para revisar la notificación más de cerca. El mensaje era claro, el préstamo estaba a su nombre y había sido aprobado ese mismo día. Debe ser un error, pensó, intentando racionalizar. La posibilidad de un fraude comenzó a rondar su mente, pero no lograba entender cómo podía haber sucedido. Sin perder tiempo, llamó directamente al gerente del banco, quien la atendió de inmediato. Tras una breve conversación en la que Lucía explicó lo ocurrido, él prometió investigar los detalles y volver a llamarla lo antes posible. A pesar de la respuesta profesional, la inquietud seguía creciendo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que algo estaba fuera de su control. Y eso la asustaba. Lucía pasó el resto de la tarde inquieta, intentando distraerse con el trabajo, pero su mente siempre volvía a esa notificación inesperada. Cuando Andrés llegó del trabajo esa noche, ella mencionó lo sucedido. Él escuchó con una mirada distraída y solo murmuró algo sobre que debe ser un error del banco. Esa reacción, que normalmente la habría tranquilizado, solo aumentó su ansiedad. Algo estaba mal. Sabía que había algo más detrás de esa situación, pero no lograba entender qué. A la mañana siguiente, el gerente del banco devolvió la llamada, y la noticia que trajo dejó a Lucía en shock. El préstamo no era un error. Todos los documentos estaban en orden, las firmas coincidían con las de ella y, aparentemente, la solicitud se había hecho con su consentimiento. Esto es imposible, pensó, con el corazón acelerado. Colgó el teléfono sintiendo que el mundo daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podían haber falsificado su firma con tanta precisión? Decidida a entender qué había pasado, Lucía comenzó a revisar sus cuentas, sus correos electrónicos, todo lo que pudiera darle una pista de cómo se había hecho ese préstamo. La sensación de control que siempre valoró en su vida se le escapaba entre los dedos. Cada nuevo documento que revisaba solo aumentaba su confusión. Fue entonces cuando, al verificar un extracto de una tarjeta de crédito que casi no usaba, Lucía encontró algo que la desconcertó aún más, varias transacciones que no reconocía. Compras en tiendas de lujo, hoteles y restaurantes caros que ella definitivamente no había visitado. Su corazón se aceleró y, por primera vez, una sombra de desconfianza comenzó a formarse en su mente. Algo más grande estaba sucediendo, y no era solo un error bancario. Decidida a no dejar esta situación sin respuestas, Lucía tomó una medida más drástica. Contrató a un investigador privado para entender qué estaba ocurriendo con sus finanzas. Si había algún tipo de fraude, quería descubrir el origen lo antes posible. Pero lo que no esperaba era que esa decisión la llevaría a un descubrimiento aún más devastador. Cada día que pasaba, Lucía se sentía más ansiosa, esperando cualquier noticia que pudiera arrojar luz sobre la situación. Entre idas al banco, reuniones con su abogado y consultas con el investigador, comenzó a sentirse emocionalmente agotada. No lograba concentrarse en el trabajo como antes, y su desempeño comenzó a decaer. Poco a poco, el control que siempre tuvo sobre su vida comenzaba a desmoronarse, y eso la estaba llevando al borde del colapso. Sin embargo, el verdadero shock aún estaba por llegar.
Una mañana de lunes, mientras tomaba café en su oficina, el teléfono sonó. Era el investigador, con noticias urgentes. Su voz estaba cargada de tensión, lo que inmediatamente puso a Lucía en alerta. Descubrimos quién solicitó el préstamo, dijo de forma directa. La información cayó como una bomba. El responsable del préstamo era Andrés, su propio esposo. Había usado su nombre para asegurar el dinero y lo estaba utilizando para mantener una vida paralela que Lucía ni siquiera imaginaba que existía. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El shock la dejó paralizada. Escuchaba las palabras del investigador, pero su mente parecía distante, incapaz de procesarlo todo. ¿Cómo pudo Andrés hacerle esto? ¿Cómo tuvo el coraje de involucrarla en un fraude de semejante magnitud sin que ella sospechara nada? El dolor de la traición comenzó a emerger lentamente, junto con la rabia y el sentimiento de impotencia. Su vida se estaba desmoronando ante sus ojos, y todo lo que creía seguro y estable había sido una mentira. Tras la revelación de que Andrés, su marido, era el responsable del préstamo de 100.000 euros, Lucía quedó completamente devastada. La sensación de traición fue instantánea y profunda. No podía creer que el hombre con quien había compartido los últimos 10 años de su vida estuviera detrás de algo tan cruel. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Decidida a entender qué había llevado a Andrés a hacer esto, Lucía emprendió su propia investigación, revisando no solo documentos financieros, sino también pequeños detalles que antes parecían irrelevantes. Revisó viejos mensajes, prestó más atención a las conversaciones en el celular de Andrés y comenzó a observar sus movimientos con una mirada crítica. Era como si la confianza que habían construido a lo largo de una década se hubiera transformado en una red de mentiras que ahora comenzaba a desmoronarse. Con el corazón oprimido, Lucía descubrió que Andrés había mantenido una vida secreta durante años. Tenía una amante, una mujer llamada Sara, con quien llevaba una relación oculta. La confirmación llegó a través de registros de hoteles, reservas para cenas románticas y fotos que él creía que estaban bien escondidas. Lucía, antes tan segura de su vida y de su matrimonio, se sentía como si estuviera viendo una obra de teatro en la que el personaje principal era una completa desconocida. Sara no era simplemente una figura pasajera en la vida de Andrés. Era alguien con quien él había construido una vida paralela, compartiendo momentos y gastos significativos, todos financiados con el dinero que Andrés había tomado en nombre de Lucía. Los últimos años, Andrés había vivido dos vidas completamente diferentes, una junto a Lucía, marcada por la estabilidad y la seguridad, y otra con Sara, llena de lujos y secretos. Ahora todo tenía sentido. El préstamo era para mantener esa relación y mantener las apariencias en ambos lados. Lucía pasó noches sin dormir, revisando todos los detalles de su descubrimiento. Su corazón estaba destrozado, y su mente no dejaba de repasar cada momento del matrimonio, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo alguien podía llevar dos vidas por tanto tiempo sin levantar sospechas? Cada nuevo detalle que descubría era como una nueva puñalada a su confianza, no solo en Andrés, sino también en sí misma, por haber confiado ciegamente en él durante tanto tiempo. Con cada día que pasaba, el sentimiento de rabia crecía dentro de Lucía. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino también financieramente. La deuda estaba a su nombre, y Andrés ni siquiera se había molestado en disimular la traición. Había utilizado su confianza como una herramienta contra ella misma. El matrimonio que tanto valoraba había sido una farsa en los últimos años, y Andrés, que siempre parecía tan amoroso y dedicado, se reveló como un hombre que ella apenas reconocía. Decidida a confrontarlo, Lucía esperó a que Andrés llegara a casa esa noche. Su corazón latía con fuerza, y su mente seguía intentando procesar toda la información. Cuando él entró por la puerta, Lucía sabía que no había vuelta atrás. Era hora de la verdad, y quería escuchar de su boca la confesión de todo lo que había hecho. «Andrés, tenemos que hablar», dijo ella, firme, mientras él se quitaba el abrigo y lo tiraba en el sofá. Él la miró por un breve momento, con un aire de indiferencia que la enfureció aún más.
¿Qué pasa ahora, Lucía?, respondió él, con una calma que la desconcertó. Lucía, luchando por mantener la compostura, arrojó sobre la mesa todos los documentos que había reunido, extractos bancarios, registros de hotel y fotos comprometedoras. No necesitaba decir nada, las pruebas hablaban por sí mismas. Andrés miró los papeles, pero su expresión no cambió. No hubo sorpresa, arrepentimiento ni vergüenza en su rostro. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era el mismo con el que se había casado. ¿Tienes algo que decir sobre esto?, preguntó ella, con la voz temblando de rabia y dolor. Andrés se encogió de hombros, como si todo aquello fuera solo un inconveniente menor. No quería que lo descubrieras de esta manera, pero bueno, ya lo sabes, dijo él, con una indiferencia que la congeló por dentro. El silencio invadió la habitación por unos segundos. Lucía esperaba cualquier cosa, lágrimas, arrepentimiento, una disculpa desesperada. Pero nada de eso llegó. En lugar de eso, él continuó hablando como si ese no fuera uno de los momentos más destructivos en la vida de Lucía. Y siempre has tenido todo bajo control, ¿no? Siempre con tu rutina perfecta, tu carrera perfecta. Yo necesitaba algo diferente, algo que me diera libertad. Sara me daba eso, dijo, en un tono frío y directo. Las palabras de Andrés fueron como una puñalada final. No solo se trataba de una traición, sino de un desprecio absoluto por todo lo que habían construido juntos. El dolor que Lucía sentía en el pecho la ahogaba. No podía creer la frialdad con la que él admitía su infidelidad, sin remordimiento, sin ningún tipo de consideración por ella. «Eres patético», dijo Lucía con la voz baja pero firme, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Sin dudarlo, tomó la decisión que ya había estado en su mente desde que supo de la traición, pidió el divorcio allí mismo, en el calor del momento. Andrés no reaccionó. Simplemente asintió, como si fuera algo inevitable, y se fue al dormitorio sin decir una palabra más, dejando a Lucía sola con su dolor y el sentimiento de que su vida perfecta se había convertido en una pesadilla. El divorcio parecía ser la única salida en ese momento, pero para Lucía, los impactos iban mucho más allá del fin de su matrimonio. Se encontraba sumergida en un caos emocional y financiero que jamás habría imaginado. Después del enfrentamiento, Lucía comenzó a enfrentar las complejidades legales de la separación. La deuda de 100.000 euros, tomada en su nombre por Andrés, no era algo fácil de resolver. Aunque estaba claro que Andrés había cometido fraude, el banco seguía considerando a Lucía responsable del pago. El proceso legal para desvincularse de esa deuda sería largo y agotador, y la presión financiera empezaba a ahogarla. En los días posteriores a la separación, Lucía pasó horas en reuniones con abogados. El caso no solo involucraba la infidelidad y el divorcio, sino también la posibilidad de un juicio contra Andrés por fraude. Su abogado, Santiago, un hombre experimentado y pragmático, la orientó sobre los pasos a seguir. Le dejó claro que, aunque Andrés era el culpable, probar su responsabilidad y liberar a Lucía de todas las obligaciones financieras sería una batalla difícil. Lamentablemente, Lucía, el banco sigue protocolos muy estrictos. Aunque podamos probar que no solicitaste el préstamo directamente, habrá un largo proceso de investigación, dijo Santiago durante una de las muchas reuniones que tuvieron. Vamos a luchar por ello, pero debes prepararte para una pelea emocional y financiera intensa. Cada reunión era un recordatorio de que Andrés no solo había destruido su matrimonio, sino que también había dejado a Lucía en una posición vulnerable. Con su carrera en ascenso y nuevos proyectos apareciendo, ahora debía dividir su tiempo entre el trabajo y las complicaciones de la separación. La presión comenzó a afectarla profundamente. Lucía, que siempre se había enorgullecido de su organización y disciplina, ahora se veía desmoronando poco a poco. Las noches eran lo peor. Acostada en la cama vacía, donde antes dormía junto a Andrés, Lucía no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. La traición aún la consumía. Pasaba horas recordando momentos del matrimonio, intentando encontrar señales que quizá había ignorado.
¿Cómo no se dio cuenta de que el hombre a su lado llevaba una doble vida? La duda y el dolor emocional eran constantes, pero, al mismo tiempo, la rabia que sentía hacia Andrés la impulsaba a seguir adelante, aunque doliera. En ese periodo, sus amigos más cercanos se convirtieron en su mayor apoyo. Carla, su amiga de toda la vida, estuvo a su lado en cada paso. «Vas a superar esto, Lu. Sé que parece imposible ahora, pero eres más fuerte de lo que crees», le decía Carla, tomando sus manos en los momentos más difíciles. Pero, aun con el apoyo de sus amigos, la soledad era aplastante. Lucía sentía que su mundo, antes tan seguro y estructurado, se había convertido en ruinas. La deuda, el divorcio, la traición, todo parecía acumularse sobre ella, como si el peso de todo fuera demasiado para soportar. Además de los problemas emocionales, la realidad financiera también empezó a mostrarse cruel. Aunque el proceso de divorcio estaba en marcha y Santiago había prometido luchar para que Andrés pagara las consecuencias de sus actos, Lucía seguía siendo la responsable de la deuda. El banco comenzó a presionarla para los primeros pagos del préstamo, y Lucía, que hasta entonces nunca había enfrentado problemas financieros, empezó a sentir el impacto real de la traición. Con las cuentas llegando y las deudas acumulándose, Lucía tuvo que tomar decisiones difíciles. Canceló viajes, recortó gastos innecesarios y empezó a reducir al máximo su estilo de vida. Los lujos que antes parecían normales en su rutina ahora se convirtieron en símbolos de una vida que ya no podía mantener. El apartamento, que había comprado junto con Andrés, también estaba en juego en el proceso de divorcio. Si se vendía para cubrir parte de la deuda, Lucía tendría que empezar de cero. Cada día parecía un nuevo desafío, y Lucía sentía como si constantemente le recordaran lo que Andrés había hecho. El dolor emocional de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba ciegamente ya era abrumador, pero las consecuencias financieras solo intensificaban ese sentimiento de desesperación. Santiago, su abogado, se convirtió en un verdadero pilar durante ese tiempo. Sabía que la batalla legal sería complicada, pero estaba decidido a sacar a Lucía de esa situación. Andrés cometió un fraude claro. Si logramos probarlo, tendrá que asumir las deudas, le explicó Santiago después de otra exhaustiva reunión. Pero será una lucha. Él intentará evadir su responsabilidad de todas las formas posibles. Lucía sabía que la pelea no sería fácil. Andrés, que siempre había parecido tan seguro de sí mismo, ahora mostraba un lado completamente desconocido, alguien frío, calculador y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para eludir sus responsabilidades. Aún después de haber iniciado el proceso de divorcio, Andrés seguía actuando como si nada hubiera pasado, tratando de minimizar su culpa y trasladando la responsabilidad a Lucía. No fue toda mi culpa. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu trabajo para darte cuenta, llegó a decir Andrés durante una de las pocas interacciones que tuvieron tras la separación. Esas palabras herían profundamente a Lucía. Andrés no solo la había traicionado, sino que intentaba distorsionar la realidad, culpándola por haber confiado en él. Era como si, en su cabeza, ella fuera la responsable de que él llevara una doble vida. A medida que el proceso de divorcio y la batalla financiera se prolongaban, Lucía pensaba que ya había tocado fondo. Pero el destino aún tenía más sorpresas guardadas para ella. Durante una de las reuniones con su abogado, Santiago, él reveló una nueva información que complicaría aún más la situación. Sara, la amante de Andrés, no era solo una mujer involucrada en una relación extramarital. Estaba profundamente vinculada a un esquema de lavado de dinero. Lucía quedó perpleja al escuchar esa revelación. Como si no bastara con la traición emocional y el impacto financiero causado por Andrés, ahora se veía, aunque de manera indirecta, implicada en una trama criminal. Santiago explicó que, tras investigar las transacciones financieras de Andrés y Sara, se descubrió que el dinero del préstamo, que estaba a nombre de Lucía, estaba siendo canalizado hacia transacciones sospechosas asociadas con Sara. Sara está involucrada en un esquema mayor. Parece que usa el dinero que Andrés le proporciona para mover fondos ilícitos, explicó Santiago, con un tono grave. Esto complica aún más la situación,
porque ahora está siendo vinculada, aunque involuntariamente, a esas transacciones. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. La ira que sentía hacia Andrés se transformaba en puro desespero. Además de lidiar con la traición y las deudas, ahora había una investigación criminal en juego. Y lo peor, su nombre estaba vinculado a esas transacciones, ya que el préstamo estaba a su nombre. Ya no se trataba solo de infidelidad y deudas, ahora implicaba delitos graves, y su reputación estaba en riesgo. ¿Y si esto afecta mi carrera?, preguntó Lucía a Santiago, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Tomaremos todas las medidas necesarias para limpiar tu nombre de esta situación, aseguró Santiago. Ya estamos trabajando para demostrar que fuiste engañada tanto por Andrés como por Sara, y que no tenías conocimiento de su implicación en actividades ilícitas. A pesar de las palabras reconfortantes de su abogado, Lucía no podía dejar de imaginar lo peor. El lavado de dinero era una acusación seria, y aunque no estuviera directamente involucrada, el simple hecho de que su nombre estuviera asociado con ello podría arruinar su carrera y destruir su reputación en el mundo de la arquitectura. Todo lo que había construido a lo largo de tantos años podría derrumbarse en cuestión de días. Con el avance de la investigación, surgieron nuevas informaciones. Lucía descubrió que Sara no era solo una mujer que Andrés había conocido por casualidad. De hecho, llevaban años juntos, desde el comienzo de la relación entre Lucía y Andrés, y, lo que era peor, Sara parecía ser una pieza clave en ese esquema criminal. Utilizaba su fachada de empresaria exitosa para encubrir sus actividades ilegales. Con el dinero de Andrés, movía fondos de origen dudoso, y la conexión con Lucía facilitaba la entrada de grandes sumas en el esquema. Las noticias empezaron a pesar aún más sobre Lucía, quien ya estaba emocionalmente agotada. Temía ser vista como cómplice, a pesar de saber que nunca había tenido ningún tipo de relación con Sara ni con sus actividades. Pero su mayor preocupación era la reacción del público y de su círculo profesional. Lucía sabía que, en el mundo de los negocios, bastaba una pequeña mancha en la reputación para que todo se desmoronara. Las noches de insomnio se hicieron frecuentes. Lucía se encontraba pensando en cómo su vida había llegado a ese punto. Había construido una carrera brillante, tenía una vida estable, y todo aquello estaba siendo destruido por las elecciones egoístas de Andrés. El peso emocional era abrumador. Cada vez que pensaba en cómo su nombre estaba vinculado a un esquema de lavado de dinero, sentía un nudo en el pecho. En medio del caos, Santiago continuaba investigando el caso. Le aconsejó a Lucía que mantuviera un perfil bajo y evitara hacer declaraciones públicas hasta que la situación se resolviera. Sabía que cualquier exposición podría ser usada en su contra. Además, Santiago estaba recopilando todas las pruebas necesarias para incriminar a Andrés y a Sara, con la esperanza de que, al final del proceso, Lucía fuera completamente exonerada de cualquier implicación. Sin embargo, la investigación trajo otra noticia perturbadora. Andrés parecía haber sabido sobre las actividades criminales de Sara desde el principio. Lucía quedó atónita al saber que el marido al que tanto había amado y en el que había confiado no solo la había traicionado emocionalmente, sino que la había colocado en una posición legal y criminal peligrosa. Andrés estaba involucrado con Sara de más de una manera, no solo como amante, sino también como cómplice en sus actividades ilícitas. La primera medida de Lucía fue reorganizar sus finanzas. Aunque el préstamo estaba siendo impugnado judicialmente, necesitaba lidiar con los gastos inmediatos. Con la ayuda de Santiago y de un consultor financiero, empezó a tomar decisiones prácticas para minimizar el impacto de la deuda. Vendió bienes no esenciales e hizo ajustes drásticos en su presupuesto, centrándose en lo esencial para sobrevivir en ese momento. Cada paso era difícil, especialmente para alguien que siempre había tenido su vida bajo control, pero Lucía estaba decidida a retomar las riendas de la situación. Además, comenzó a reorganizar su vida profesional. A pesar de la exposición negativa asociada al caso, Lucía aún tenía un nombre respetado en el mundo de la arquitectura. La confianza que sus clientes tenían en su competencia no se había perdido del todo, y algunos proyectos que habían sido suspendidos se reanudaron.
decidió volcarse por completo en el trabajo, como una forma de escapar, pero también como una manera de demostrarse a sí misma que podía superar esa pesadilla. Lucía redescubrió su pasión por lo que hacía. La arquitectura siempre había sido su refugio, y trabajar en nuevos proyectos le daba un sentido de control y propósito que no encontraba en otras áreas de su vida. Se rodeó de un equipo fiel, compuesto por profesionales que la apoyaban y creían en su talento. Esos colegas, que conocían su verdadera integridad, la alentaron a seguir adelante, a no dejar que la sombra de Andrés y Sara la paralizara. Al mismo tiempo, Lucía sabía que la reconstrucción emocional era tan importante como la financiera. Tras años de un matrimonio que, al final, resultó ser una gran mentira, se encontraba sola, cuestionando sus propias decisiones y preguntándose cómo había permitido que alguien la manipulara de esa manera. La traición de Andrés no solo había dañado su confianza en él, sino que también había sacudido profundamente su autoestima. Necesitaba reconstruirse desde adentro, reaprender a confiar en sí misma. En ese proceso de redescubrimiento, Lucía se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había priorizado a otras personas a expensas de sus propios deseos y necesidades. La relación con Andrés, que siempre había creído un ejemplo de estabilidad, en realidad enmascaraba su propia falta de autoconocimiento. Ahora, con todo en ruinas, tenía la oportunidad de reconstruirse de una manera nueva, más auténtica. Lucía empezó a dedicar más tiempo a actividades que la hacían sentirse bien consigo misma. Además de volver a entregarse al trabajo con aún más empeño, comenzó a practicar yoga y meditación con regularidad, buscando una forma de equilibrar su mente y su cuerpo. Descubrió en el running una manera de liberar la tensión acumulada y, poco a poco, se dio cuenta de que el ejercicio físico también la ayudaba a fortalecer su lado emocional. Carla, su amiga de toda la vida, fue una pieza clave en ese proceso. Con su apoyo constante y palabras de aliento, Carla le mostró a Lucía que no tenía que enfrentar esa batalla sola. En muchos momentos de desánimo, era Carla quien le recordaba su fortaleza, la mujer resiliente que siempre había sido, y como apenas estaba comenzando una nueva etapa de su vida, más fuerte y mejor preparada para enfrentar las adversidades. Está saliendo adelante, Lu. Y todo este sufrimiento te hará más fuerte, solía decir Carla con una sonrisa tranquilizadora. Cuando todo esto termine, verás que era exactamente lo que necesitabas para encontrarte a ti misma de verdad. Esas palabras resonaban en la mente de Lucía cada vez que pensaba en rendirse. Poco a poco, comenzó a creer que tal vez ese periodo de dolor y traición podría ser un catalizador para algo mejor. No sería fácil, pero con el tiempo, estaba aprendiendo que podía convertirse en una versión más auténtica de sí misma, una mujer más independiente y consciente de su propio valor. Con el apoyo de sus amigos y de su abogado, Lucía también tomó medidas legales para protegerse de las implicaciones del esquema criminal de Sara. Santiago trabajaba incansablemente para limpiar el nombre de Lucía, y a medida que avanzaban las investigaciones, quedaba cada vez más claro que ella había sido solo una víctima de la trama de Andrés y Sara. Poco a poco, los daños a su reputación fueron siendo reparados, y Lucía empezó a sentir que estaba recuperando el control de su vida. En medio de esa turbulencia, Lucía también hizo nuevas amistades. Personas que la apoyaron en los momentos más difíciles y que se convirtieron en parte de su proceso de sanación. Estas nuevas conexiones la ayudaron a ver que había una vida entera más allá de Andrés, y que era capaz de construir nuevas relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Poco a poco, Lucía sentía que el peso de la traición comenzaba a disminuir. Aún era doloroso pensar en todo lo que había pasado, pero cada día encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Lo que antes parecía ser el fin de su estabilidad, ahora se estaba transformando en un nuevo comienzo. Un proceso lento, pero necesario, de autoconocimiento y reconstrucción. Mientras la batalla judicial contra Andrés y Sara continuaba, Lucía empezaba a ver una luz al final del túnel. Se estaba haciendo justicia, y ella, poco a poco, recuperaba el control de su vida financiera y emocional. El proceso judicial contra Andrés y Sara estaba llegando a su fase final, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Con el incansable apoyo de Santiago, su abogado,
Lucía logró demostrar que no tenía ninguna implicación en el esquema de lavado de dinero dirigido por Sara y financiado por Andrés. La justicia comenzaba a hacerse, y, por primera vez en mucho tiempo, ella sentía que podía respirar de nuevo. La batalla había sido larga y agotadora, pero Lucía estaba decidida a no permitir que las cicatrices del pasado definieran su futuro. Cuando se dio el veredicto final, Andrés fue condenado a pagar el valor del préstamo y a responder por sus acciones criminales. Sara, por su parte, enfrentaría un juicio separado por lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Aunque el proceso de divorcio había sido doloroso y emocionalmente devastador, Lucía sintió una sensación de victoria al ver cómo ambos enfrentaban las consecuencias de sus actos. La cancelación de las deudas fue una de las primeras grandes victorias de Lucía. Con ello, comenzó a reorganizarse financieramente, ahora libre del peso que Andrés había puesto sobre sus hombros. Su carrera, que antes estaba amenazada por las implicaciones del esquema de lavado de dinero, fue restablecida. Los clientes, que habían dudado en trabajar con ella durante el periodo de la investigación, comenzaron a retomar los proyectos, y su reputación en el mundo de la arquitectura fue restaurada. A pesar de todas esas conquistas, la verdadera liberación de Lucía no fue solo financiera. El verdadero alivio llegó cuando se dio cuenta de que se había liberado emocionalmente de las ataduras de Andrés. Durante años, se había dedicado al matrimonio, creyendo que era la base de su estabilidad y felicidad. La traición la obligó a reevaluar todo lo que creía sobre sí misma y sobre su vida, y ese proceso, aunque doloroso, le permitió redescubrirse de una manera que nunca habría logrado si no hubiera pasado por esa tormenta. Lucía comenzó a valorar su independencia de una manera que antes no podía. Durante tanto tiempo, había dependido de la idea de una vida perfecta, con una carrera exitosa y un matrimonio estable. Cuando todo eso se desmoronó, se vio obligada a construir algo nuevo, una vida que esta vez no dependía de nadie más, solo de su propia fuerza y determinación. Una tarde tranquila, mientras corría por el parque, Lucía sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada paso que daba en su carrera parecía simbolizar lo mucho que había avanzado. Era como si, finalmente, las cadenas que la ataban al pasado se hubieran roto. Había enfrentado el dolor, el miedo, la traición y la pérdida, y ahora estaba lista para seguir adelante. En medio de ese proceso de superación, Lucía redescubrió también la importancia del autocuidado. Se dedicó más al yoga y la meditación, no solo como una vía de escape del caos, sino como una forma de fortalecer su mente y su cuerpo. Poco a poco, empezó a sentirse más en paz consigo misma. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las heridas, era capaz de levantarse y construir algo nuevo, algo que fuera completamente suyo. Con el tiempo, Lucía también se abrió a nuevas experiencias y nuevas personas. Los amigos que habían estado a su lado durante el peor periodo de su vida seguían siendo una parte fundamental de su recuperación. Pero también conoció a nuevas personas, formó nuevas conexiones y comenzó a crear nuevos recuerdos, que no estaban ligados al pasado con Andrés. Una de las grandes lecciones que Lucía aprendió a lo largo de este proceso fue que el dolor, por más devastador que sea, puede transformarse en fuerza. La traición de Andrés, que casi destruyó su vida, terminó convirtiéndose en el catalizador de una profunda transformación. Lucía se convirtió en una mujer más fuerte, más independiente y, sobre todo, más consciente de su propio valor. El sufrimiento que enfrentó la moldeó de una manera que nunca habría imaginado. La sensación de liberación no llegó de un solo golpe. Fue un proceso lento, gradual, en el que cada pequeña conquista, ya sea en el trabajo o emocionalmente, representaba un paso más hacia la superación total. Lucía sabía que lo que había vivido no se borraría de su memoria, pero también sabía que no necesitaba ser una víctima de esas circunstancias para siempre. Una noche de viernes, mientras cenaba con Carla y otros amigos cercanos, Lucía se encontró riendo por una broma tonta, algo que no hacía desde hacía meses. Por un momento, se detuvo y miró a su alrededor. Ya no había ese peso constante del dolor sobre sus hombros, ya no había esa opresión en el pecho que la acompañaba en cada pensamiento sobre Andrés. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre.
Andrés y Sara, ahora enfrentando las consecuencias de sus actos, ya no formaban parte significativa de su vida. Lucía los veía como un capítulo cerrado, una página volteada de una historia que, aunque dolorosa, finalmente estaba en el pasado. Sabía que aún habría momentos difíciles, recuerdos que podrían surgir de vez en cuando, pero estaba segura de que, con el tiempo, hasta esas memorias se desvanecerían. Lucía, ahora más fuerte que nunca, estaba lista para comenzar una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que ella era la protagonista de su propia historia, sin depender de nadie para validar su felicidad o su éxito. Su carrera como arquitecta florecía de nuevo, y se sentía lista para nuevos desafíos y oportunidades. Pero, sobre todo, estaba en paz consigo misma, consciente de que lo peor había quedado atrás y que, de ahora en adelante, todo lo que vendría sería fruto de su propia fortaleza y resiliencia. Lucía se había liberado, no solo de Andrés, sino también de las expectativas que ella misma había colocado sobre su vida. Ahora, estaba libre para ser quien quisiera ser, sin las ataduras del pasado. Y, con esa liberación, había surgido una fuerza interior que sabía que nunca más permitiría que fuera quebrantada. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Lucía? ¿Crees que tomó las decisiones correctas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con quien lo necesite. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.